Bien, continuamos entonces con esta sesión. Terminamos el tema número 7 y vamos a revisar el número 8. Por lo tanto, voy a compartir la pantalla para terminar de ver lo que nos hacía falta y, bueno, volver al otro tema. Entonces, nos quedaría pendiente ver, ¿verdad? Por ejemplo, para este caso, en el proceso de nómina, las actividades de control para esos riesgos que vimos en la lámina anterior. Revisiones periódicas de la política y procedimientos por expertos en materia laboral. Es decir, si yo tengo una deficiencia en el conocimiento, perdón, en el manejo por parte de la junta directiva o de la dirección de elementos relacionados con los aspectos laborales, pues lo lógico es que complementemos esa deficiencia con la contratación de personal experto en esa materia. Archivar y retener los registros de recursos humanos de acuerdo con la ley. La ley pues prevé que en el caso de recursos humanos pues se mantengan los registros por tiempo prácticamente indefinido, porque si una persona que laboró en la empresa requiere de una constancia de trabajo o alguna constancia a los fines de lo que implica su relación con el seguro social, todo esto, la empresa está en la obligación de pues, ofrecerle esas comprobantes y esas correspondencias. Por lo tanto, es importante que se tengan buenos archivos y esos archivos estén debidamente controlados y custodiados. Y el otro punto es investigar y buscar empleados potenciales, es decir, tener, por ejemplo, un banco de posibles candidatos elegibles para contratar, ¿verdad?, las personas que sean necesarias en la entidad. Desde el punto de vista de información y comunicación, pues en lo que implica el pago a los empleados debe estar de acuerdo con las pautas dadas en el contrato. Es decir, si para hacer el cálculo de las nóminas yo debo tener una pauta, la legal y la contractual. Entonces los cálculos deben ser preparados en función de lo que esa pauta legal y contractual establece. Calcular y registrar la nómina de acuerdo con los servicios que se realizan y están aprobados, y tener un acceso restringido a la información de nómina. Eso es muy importante porque desde el punto de vista de nóminas, pues es información muy sensible que puede ir y hacer daño en relación a lo que es conocido como el clima organizacional. Luego, para finalizar este proceso, en el caso de monitoreo, pues hacer las verificaciones correspondientes para que periódicamente la nómina pues sea evaluada, sea revisada en las bases de datos, y revisar el registro de la nómina y los comprobantes de pago y comparar el total de horas y números de empleados con los totales de registro de nómina. Es decir, son pruebas que podemos hacer desde el punto de vista global para determinar que los cálculos se están haciendo bien y que dentro de todo pues el proceso va surgiendo o va fluyendo de manera apropiada. Con esto cerramos el proceso de contratación y nómina que desde el punto de vista de especialización es algo bastante digamos, complejo, ¿verdad? Porque nada más la relación laboral ya implica un tema de complejidad, porque cada persona es un mundo, cada persona es diferente, y la relación con esa persona, de manejar las relaciones laborales en la empresa, puede resultar una tarea bastante compleja. En el caso de las empresas, mientras más grandes, mientras más gente hay, pues generalmente muchos más problemas de esto se presentan. Aunque también hay bastantes maneras de hacer que el clima laboral sea apropiado y que se consigan los objetivos de una manera apropiada. Fundamental entonces es hacer lo posible porque las personas se conecten con lo que es la misión y la visión de la empresa, para poder entonces, en función de eso, integrarlas
al trabajo. Vamos bueno, si hay alguna duda, si hay algún comentario que quieran hacer en relación a este tema, pues este sería el momento. Si no, pues iniciaríamos el proceso de contratación, perdón, el proceso de propiedad, planta y equipo, que es el tema número 8. Vale, pareciera entonces que podemos iniciar con nuestro proceso ya, tema número 8, que es el último de los procesos. Es un proceso bastante sencillo en términos de lo que a flujos de información se refiere desde el punto de vista de información financiera, pero no es tanto así desde el punto de vista operativo, porque este proceso pues tiene que ver con eh, el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos de la planta para darle soporte a las operaciones de la empresa. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la propiedad, planta y equipo, que son, desde el punto de vista de los activos, de los recursos de la empresa, son los de naturaleza tangible que prestan un servicio y están incorporados de una manera directa a la generación de la renta. No se mantienen para ser vendidos ni tampoco para fines de inversión. Están incorporados de manera directa a la generación de la renta. Es decir, estamos hablando de máquinas que permiten el proceso, la obtención del producto terminado. Estamos hablando de los equipos como las computadoras, los vehículos, las propias instalaciones, ¿verdad? La planta, el edificio, que le dan un soporte a las operaciones que la empresa día a día lleva adelante. Como características principales, la propiedad, plantilla y equipo debe conservarse para su uso y no para la inversión. Debe tener una vida esperada mayor a un año y el activo debe ser de naturaleza tangible. Son recursos, ¿verdad?, controlados por la entidad de naturaleza tangible, porque los intangibles son manejados de otra manera. Entre los objetivos propios de este proceso se encuentran reducir las pérdidas, reducir los desembolsos, estimular la eficiencia operativa y suministrar información. Reducir las pérdidas en relación a los equipos, ¿verdad? Bien sea por robo, por hurto, por maltrato, por falta de mantenimiento. Reducir los desembolsos en términos de gastos por concepto de reparaciones extraordinarias, porque si yo a los equipos les hago mantenimientos preventivos, pues se supone que entonces yo no voy a tener que gastar dinero de manera inesperada a través de reparaciones que tengamos que hacer a esos equipos. Siempre estimulando la eficiencia operacional, es decir, en el manejo de los recursos, y generando toda la información que sea necesaria para poder documentar los procesos. El proceso es descentralizado, involucra actividades de compra, recepción, cuentas por pagar, contabilidad, custodia por parte de cada área en donde tengamos un activo fijo o una propiedad, plantilla y equipo, autorizaciones a cargos por parte de un comité ejecutivo para la compra, sobre todo, ¿verdad? Cuando hablamos de compras de propiedad, planta y equipo, generalmente nos referimos a bienes que son de un alto costo. Una máquina puede costar de repente, no sé, $500,000, $1,000,000. Entonces, eso no es algo que cualquier ejecutivo de la empresa pueda aprobar. Entonces, cuando se va a considerar, perdón, la compra de una propiedad, planta y equipo, generalmente hay un comité directivo que se reúne para eso y eso está generalmente asociado a un presupuesto de inversión. En las funciones propias del proceso se encuentran preparar el presupuesto anual de propiedad, planta y equipo,
identificar los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo, es decir, desde el punto de vista físico, etiquetar, darle una visibilidad a los equipos a través de una placa, a través de un código, para poder ubicarlos de una manera apropiada y garantizar que estos equipos están bien custodiados. Mantener los registros propios, por supuesto, y establecer el cronograma de mantenimiento y la periodicidad con la cual se realizan los inventarios físicos. Porque también hay que hacer inventarios físicos de propiedad, planta y equipo. La planificación de compras se hace a través del presupuesto de propiedad, planta y equipo y lo hacen distintos departamentos. Esto implica, ¿verdad?, que cada departamento pueda tener una necesidad y generalmente lo que digamos, más ocupa en esta área tiene que ver generalmente con los requerimientos de la planta en términos de equipos, de máquinas o sustitución de equipos, que serían pues lo que con mayor frecuencia podemos observar. Pero desde comprar quizás un aire acondicionado, un equipo de aire acondicionado o una silla, según las necesidades de la empresa, porque también, ¿verdad?, hay empresas para las que probablemente comprar una silla que quizás pueda costar, póngale usted $100, esa silla puede representar un costo importante y lo consideren como una propiedad, planta y equipo, pero de repente otra empresa muy grande o más grande, pues dirá, mira, no, esa silla yo la voy a llevar directamente al gasto, yo no la voy a controlar como propiedad, planta y equipo. Y eso tendrá que ver con las normas, con los procedimientos que la empresa también se establezca. Dirá, mira, quizás se establecerán montos mínimos para el registro de un equipo como parte de la propiedad, planta y equipo. Y eso es parte, digamos, de las políticas que la empresa establece. Identificación de la propiedad, planta y equipo a través de fichas o placas de identificación, de modo tal que se pueda asignar un código y asignarle o tener una visibilidad de esa identificación para poder hacer los conteos y validar contra los listados o reportes. El registro razonable y confiable de esa transacción de manera también oportuna a través de los documentos de compra, y esto tiene que ver con prácticamente el proceso de compras que ya nosotros vimos. El establecimiento de programas de mantenimiento para garantizar que los equipos fallen lo menos posible y hacer tomas físicas de inventario a través de conteos y conciliación de esos activos en relación a los listados o reportes. Los formularios propios de este proceso pudieran ser, por ejemplo, la solicitud de aprobación para la adquisición, no es una requisición de compra de una propiedad, planta y equipo, que ya lo vimos en el proceso de compras, órdenes de trabajo para el mantenimiento fundamentalmente, tarjetas de control para la identificación y llevar, digamos, un registro de reparaciones y de movimientos que pueda tener esa propiedad, planta y equipo, las marcas de identificación o las placas y solicitudes de transferencias cuando hay un movimiento interno de un equipo hacia un área determinada. Los reportes propios de este proceso tienen que ver con los gastos de mantenimiento y reparación, con la comparación de adquisiciones contra el presupuesto, es decir, compras de activos fijos o de propiedad, planta y equipo contra los presupuestos previos, ganancias o pérdidas en la desincorporación de esos activos, y en términos de entrada, proceso y salida, pues nos conseguimos con la planificación o el presupuesto, políticas y procedimientos, las facturas de compra. Esto genera un registro y reportes, y esos reportes pues son los listados relacionados pues con el proceso. Desde el punto de vista de controles, cuando nos vamos al ambiente de control, el compromiso de los empleados con una manipulación y un uso apropiado de los activos o de los recursos, en este caso de la propiedad, planta y equipo, una competencia y una actuación del comité para efectos de la compra,
de los mejores equipos posibles, atendiendo a necesidades y requerimientos de la entidad. Es decir, que se necesita compromiso, competencia, que se necesita especificaciones apropiadas para saber qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. Es decir, todo esto fortalece, son factores que fortalecen ese ambiente de control. Desde el punto de vista de valoración de riesgos, en términos de objetivos y riesgos, por ejemplo, tenemos un objetivo: realizar registros razonables y completos de los activos fijos o de la propiedad, planta y equipo, disposiciones y depreciaciones relacionadas. Entonces decimos que un riesgo pudiera ser activos adquiridos no descritos adecuadamente, o que se hayan hecho transferencias de activos y no se hayan comunicado de una manera apropiada. Salvaguardar los activos fijos para evitar pérdidas a través de hurtos. Una incorrecta o digamos una seguridad física inadecuada para los equipos o para la propia planta y equipo. Desde el punto de vista de actividades de control, ¿qué cosas deberíamos hacer para evitar riesgos como los planteados anteriormente? Bueno, un análisis de las compras para clarificar la descripción o la función del equipo, o del activo fijo en este caso, de la propia planta y equipo. Una numeración de la propia planta y equipo y las debidas transferencias. Contar con activos fijos o los activos periódicamente, es decir, hacer inventarios periódicos y conciliar con los reportes. Revisar la depreciación detallada para verificar si esta se hace de acuerdo con las políticas y los procedimientos. Ustedes vieron esto en contabilidad 2, ¿verdad? Depreciaciones de propiedad, planta y equipo, y acceso restringido durante las horas que no se trabaja para garantizar la seguridad física de los equipos. En términos de información y comunicación, una definición clara para las categorías de los activos, es decir, que los activos estén bien definidos, bien se entiende, se conozca su sentido. Identificación individual de los gastos de capital con autorización y documentos de compra. Esto implica que todas las transacciones estén debidamente documentadas. Todas las transacciones estén debidamente documentadas nos permite y nos facilita el registro apropiado. La identificación de todos los activos de la empresa, es decir, tener un sistema que nos permita darle nombre, por ponerle, digamos, por ser más específico, un código a cada equipo, y a través de ese código poder llegar y tener a su descripción y a su ficha, digamos, de una manera más directa. Y el desarrollo, implementación y comunicación de políticas de seguridad para, sobre todo, garantizar la salvaguarda física. Desde el punto de vista de monitoreo, la conciliación de la propiedad, planta y equipo con los gastos que se han previsto en un presupuesto, y la revisión de las políticas de depreciación y los métodos para así asegurar que haya una continuidad en el proceso. Esto, entre otros elementos, tiene que ver pues con el monitoreo, que es propio de este proceso de propiedad, planta y equipo. Bien, como ven, esas láminas pues son, digamos, este tema es un tema bastante corto en términos de que lo que genera mayor volumen para el tema de la propiedad, planta y equipo es lo que tiene que ver con las compras, el registro de las compras, y luego el registro, ¿verdad?, de las depreciaciones y los gastos de mantenimiento. Es decir, digamos que son tres momentos importantes en lo que es la propiedad, planta y equipo: la adquisición, el registro de la depreciación durante la vida útil que se estima, y el registro de los gastos de mantenimiento. Y luego, en el caso en el cual hay una desincorporación de la propiedad, planta y equipo, los cálculos apropiados para
poder hacer la desincorporación de esos equipos de la contabilidad. De esta manera, entonces, hemos cubierto lo que son el tema 7 y tema 8. Estos dos temas son los que se incluyen en la evaluación número 4, que la hemos planteado para ser presentada este miércoles. Entonces, esta tarde abrimos la evaluación de los temas 5 y 6, y el miércoles a las 11:30 tendríamos nuestro encuentro en la empresa, perdón, en la facultad, para desarrollar el contenido del taller, y en la tarde tendríamos el examen abierto para los temas 7 y 8. El día viernes, las personas que tienen examen diferido, pues irían al examen diferido, que sería presencial en la facultad. Pues bueno, puedo hacerlo a las 11:30 o puedo hacerlo a la 1, según sea. Creo que las personas que tienen ese examen diferido no llegan a 6 personas, digamos, de las que han participado constantemente, porque hay un grupo de personas que están inscritas pero no han entrado a clase de manera, no han entrado a clase nunca, porque llevo el control de eso. Siempre hemos tenido una participación entre las 45 y las 48 personas, y esta sección tiene 79 personas inscritas. Entonces, en relación al taller, el taller es sobre el tema número 9, que es el tema de auditoría interna. Por supuesto que todo lo que ustedes puedan leer antes de ir al taller, pues está muy bien. Yo voy a hacer una pequeña clase introductoria, y sobre la base de unos elementos que voy a llevar para la discusión, ustedes van a preparar el entregable, que va a ser pues escrito, y lo entregarán, me lo entregarán. Dígame, Dayana, ¿qué quiere decir por allí? Buenas tardes, profe. Yo le quería plantear una propuesta, porque usted acaba de decir, bueno, usted lo había pasado también la semana pasada en el cronograma de las actividades que quedan, que el parcial de este tema sería el día miércoles, pero